Muy buenos días, mis hermanos. Como siempre es un gusto saludarles, dándole gracias a Dios y bendiciendo su santo nombre porque se acercó a nuestra cama esta mañana, nos abrazó, nos besó y nos regala este precioso día para que hagamos mejor las cosas. ¿Qué vimos ayer? Estuvimos viendo que a partir de que los fariseos comienzan a interrogar a Jesús, entonces vemos que empiezan a examinar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como hacían con el Cordero de la Pascua. Y se ha fijado usted que cuando hablamos de las fiestas, las personas dicen, pero esas son de las fiestas, la Pascua, las 7 fiestas de los judíos. Las personas dicen, pero esas son las fiestas de los judíos. Pero miremos lo que nos dice la Biblia en Levíticos 23. El verso 4 dice, estas son las fiestas solemnes de Yud-Heh-Vav-Heh, las convocatorias santas a las cuales convocarán en sus tiempos. En el mes primero en el calendario bíblico es el mes de Nisan o Aviv, como le llaman, que para nosotros sería el mes de marzo o el mes de abril. Nunca cae en la misma fecha porque el calendario bíblico es lunar. Y en el día 10 había que preparar el cordero y se examinaba por 4 días, como dice en el verso 12 de Levíticos. El día que ofrezcáis la gavía, ofreceréis un cordero de 1 año, sin defecto, en holocausto a Yud-Heh-Vav-Heh. Y si leemos en los capítulos de Éxodo, el 12 y el 13, hablan sobre la preparación de la Pascua. Vamos a leer solamente unos versos. Y el verso 1 dice, habló Yahweh a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto. Desde ahí les habló el Señor, diciendo, este mes os será principio de los meses para vosotros. Será este el primero de los meses del año. Y ya sabemos que es Aviv o Nisan. Y ya dijimos que corresponde a marzo y abril. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Tal y como el Señor Jesús cumplió. Todo esto lo cumplió Jesús. Y vimos que aquí en este capítulo de Lucas, que Jesús entró a la ciudad y limpió el templo de todos los que estaban haciendo ahí negocio. Sacó el pecado de su casa, sacó la levadura de su casa. Y hace la declaración, mi casa, casa de oración será llamada para todos los pueblos. Y ustedes la han hecho cueva de ladrones. Fíjense lo que les dice. Y vemos aquí que Jesús va a seguir siendo examinado por los grupos de los sacerdotes, los fariseos, fíjense, y los escribas. Le están pidiendo que él diga, que confiese quién fue el que le dio la autoridad a él para hacer todas estas cosas, fíjense. Y el Señor, como buen judío, les contesta con otra pregunta. Y les cuenta la parábola de los labradores. Y les dice que el Señor de la viña los va a castigar. Fíjense, que va a castigar a los labradores malvados. Y les va a dar la viña a otros. Y ellos dicen que Dios nos libre que eso suceda. Fíjense. Así que leamos de dónde tomó el Señor lo que está diciendo. De Isaías 5, esta parábola que el Señor está contando, está en Isaías 5:5. Dice el 5, ahora pues dejad que os diga lo que yo he de hacer con mi viña. Dios hablando. Quitaré su vallado y será consumida.
Derribaré su muro y será hollada. Haré que se quede desolada y no será podada ni labrada. Y crecerán zarzas y espinos. También mandaré a las nubes que no derrame lluvia sobre ella. Ciertamente, ponga atención lo que dice el 7. Ciertamente, la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá su planta deliciosa. El Señor esperaba juicio, fíjese. He aquí, vileza fue lo que tuvo, justicia, y él tuvo clamor. Fíjese. El Señor de la viña la había cuidado con amor, con mucho esmero. Entonces esperaba que los hombres respondieran de igual manera, pero no respondieron así. Fíjese, el Señor había bendecido a Israel grandemente. Le había dado muchísima bendición, pero le había dado esa bendición para que ellos actuaran de la misma manera con la gente necesitada. Por eso recibían ellos la bendición del Señor, para que cubrieran a los que padecían de necesidad. Y podemos ver bíblicamente que Israel es la viña del Señor. Y Él les había dado sobreabundancia a ellos, pero ellos fueron injustos con todo lo que ellos recibieron. Quisieron retenerlo todo para ellos mismos, fíjese. Y el Señor los bendijo para que ellos bendijeran a los demás. Y por eso cuando Jesús dijo lo que les pasaría a estos labradores de esta viña, dijeron que Dios nos libre, porque ellos conocían esta parábola de Isaías 5. La nación, fíjese en esto, la nación más instruida del planeta, que recibió las leyes directamente de Dios. Es el único pueblo que ha recibido directamente de Dios su instrucción. Fíjese. Es Israel. A Israel les dio su palabra, lo más lindo que hay. Es el tesoro más grande que nosotros tenemos. La palabra de Dios se la dio a Israel. Le dio leyes de justicia, fíjese, medidas justas, consejos divinos, como ama a tu prójimo como a ti mismo. No le robes, no lo mates, no guardes el salario del siervo para el día siguiente. A Israel les dio estas leyes preciosas para que se acordaran de bendecir al pobre. Para eso se las dio. Cada 50 años en Israel es el año del jubileo. Y todos los que se habían endeudado, en ese año se les era perdonada la deuda. El que estaba preso salía libre, el esclavo igualmente. Fíjese, a la hora de ir y recoger las cosechas, mire esta ley tan preciosa que les dio el Señor. En su terreno era prohibido recoger lo que se les caía de las manos, lo tenían que dejar en el suelo. Y lo mismo, lo que estaba en las 4 esquinas, en el suelo, lo tenían que dejar ahí, para que la viuda, el huérfano, toda la gente pobre llegara y recogiera lo que estaba en el suelo, porque era prohibido que el dueño del terreno lo hiciera. Entonces, pongámonos a pensar, si en el mundo se pusieran en práctica todas estas leyes, no habría pobreza. Pero el enemigo ha metido ahí su mano. Regresando a Lucas, Jesús les dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo.
Y eso quiere decir ustedes, Señor, queriéndoles decir a ellos, no debieron de haber construido su fe en doctrinas y tradiciones de hombres. Ustedes deberían de haber hecho caso, les dice el Señor. Porque ese era el problema que tenía Jesús con los fariseos y los sacerdotes y los escribas. Estos grupos, por eso él tenía este problema. Porque los que realmente seguimos al Señor Jesús y su doctrina, entonces él nos enseña que nos amemos unos a otros, que nos demos ánimo. Así como dice Primera de Tesalonicenses 5, el verso 11 dice, por lo cual animaos unos a otros y edificados unos a otros, así como lo hacéis. El Señor está hablando aquí que está seguro que nosotros lo vamos a hacer. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, a los que no quieren trabajar, los que quieren estar descansando. Dice que los amonestemos, que alentemos a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos, no solo para con uno, sino que dice para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos con otros, y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a Dios, ser agradecidos, mis hermanos. Dad gracias a Dios en todo, en cualquier situación que nos encontremos, porque esto es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús, nos dice Pablo. Este es el consejo que nos da Pablo para nosotros, porque es la fórmula de vida. Porque si decimos que somos seguidores de Jesús, nos amamos y nos edificamos unos con otros. Pongamos atención. ¿Se ha fijado usted que en las Biblias, cuando Jesús habla, las letras son rojas? Pongámosle atención a las letras rojas, que son la palabra de Jesús. Lo que Él nos aconseja, lo que Él nos enseña, porque nuestro trabajo es seguir el ejemplo de Jesús, andar como Él anduvo, dice su palabra. Regresando a Lucas, el verso 19 dice, procuraban los principales sacerdotes y escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos habían dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Ellos sabían que ellos conocían la parábola de Isaías, por eso ellos dice que sintieron que el Señor por ellos la estaba contando. Y la única razón por la que no le pudieron echar mano en ese preciso momento fue porque dice que le temieron al pueblo, porque Jesús ya tenía muchos seguidores y le tuvieron miedo al pueblo. El verso 20 dice, y acechándole, enviaron espías que simulasen ser justos, a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. El 21 dice, y le preguntaron diciendo, Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Estos hombres venían con el propósito, mire, de manipular a Jesús, según ellos, y para hacerlo caer. Y mire lo que le van a preguntar. El verso 22. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Lo querían acorralar al Señor Jesús, porque solamente habían dos maneras de contestar, sí o no. Fíjense, y si decían que no, entonces que no debían de pagar el tributo, lo acusaban y lo entregaban a Roma para que
supieran que Jesús se estaba oponiendo a lo que Roma decía y que el pueblo se volteara, porque en la Torá dice que Israel no puede ser gobernado por ningún extranjero. Y si decía que sí, había que pagar tributo a Roma, quería decir que Jesús estaba contra la Torá y había que matarlo a pedradas por falso profeta. Fíjese. Así que creían que lo tenían acorralado y que ahí lo iban a poder tomar. Fíjese. Pero a Jesús, ¿quién lo puede engañar? Si Jesús sabe lo que vamos a decir antes de que la palabra llegue a la boca. El verso 23 dice, mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Y fíjese que en Mateo está mejor explicado, porque le añade, Mateo 22, 18 dice, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Ahí cabal. El 24 dice, mostradme la moneda, ¿de quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo, dijeron, de César. El emperador, este emperador, fíjese, que tenían, a este emperador lo veían como el hijo de el Dios encarnado. Pero el 25 dice, entonces les dijo, pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta, callaron. Mire, impresionante la respuesta que les da Jesús. Fíjese. Dice que se quedaron maravillados y mejor callaron. Aquí lo dejamos. Pero vamos a pedirle a Dios que lo que nosotros aprendemos a diario, con su palabra, con lo que está escrito, que lo deje en nuestro corazón para que nosotros aprendamos a obedecer su palabra y no nos pase lo que le va a pasar a estos desobedientes de la viña. Aquí lo dejamos, pero le vamos a dar gracias a Dios por las peticiones que Él nos ha contestado y las que están pendientes. Acérquese aquí conmigo y ayúdeme a orar. Y quería contarles que ayer me llamó la hermana Mirna y me contó que vendió su casa allá en su país. Así que bendecimos al Señor porque lo hizo posible. Él tomó el control. Y también ayer mi hermana me avisó que operaron a Gabrielito y que salió bien de la operación. Así que bendecimos su nombre y agradecemos al Padre, que es el que hace posible todas las cosas. Bendecimos al Señor por eso. Acérquese aquí conmigo y ayúdeme a orar para que nos conteste las peticiones que tenemos pendientes. Gracias te damos, Señor. Te agradecemos que nos hables verso a verso. Y te damos gracias por la instrucción, Señor, de tu palabra, porque nos hace caminar, Señor, por senda directa, Padre Santísimo, y nos ayuda a vivir en libertad. Y nos acercamos a ti para pedirte misericordia por las necesidades del pueblo. Y estamos orando por Israel, tu pueblo amado, para que pongas guardas alrededor de sus muros, rogándote, Señor, que les quites el velo, para que puedan decir, bendito el que viene, en el nombre del Señor. Y Señor, yo oro por mi Guatemala, para que los líderes se acerquen a ti y puedan gobernar con tu paz y tu justicia. Es de la única manera, Señor, que ellos pueden gobernar con paz y justicia. También te presentamos aquí al hermano Luis Maya, que seas tú el que tome el control de su vida, para que él pueda vivir en paz, Señor. También por Mercedes, Señor, oro para que seas tú, mi Señor, quien le mande a la persona indicada para que ella pueda rentar el estudio y esté tranquila sabiendo que tú tomaste el control. Bendice a Addison, esta muchachita que está pidiendo liberación. Ayúdala, Padre. Por Gabriel, la mamá está rogando que se aparte del vicio y pueda encontrar el camino para poder seguirte, Señor. Ayúdale, contéstale a esta madre.
Y te pongo a Leslie, Señor, a esta jovencita, para que tú la sanes de su enfermedad. Pon tu mano preciosa, Señor. Y por Gabriel, este jovencito con los riñones dañados. Señor, tócalo y sánalo completamente. Pero, Señor, te pido que también sanes el matrimonio de sus padres. Que no permitas que el enemigo ponga sus manos sucias ahí. Por Javier Fernández, Señor, lo pongo entre tus manos, Padre Santísimo, para que lo ayudes. Tú conoces su situación y yo te pido que lo protejas. Y toca el corazón de Alicia, Señor, llenándola de paz, para que ella vea que tú todavía haces milagros. Y ponemos entre tus manos a la hermana Angelita. Ayúdala con fortaleza, Señor, y salud. Ella es tu sierva. Por Dylan Morales, este jovencito de 16 años. Seguimos orando con fe por él. Por Iván y Avellán, seguimos orando con fe por sanidad para toda su familia, Padre amado, por Amparo Ortega, por su salud. Tócala, mi Señor. Y te ruego que estés con estas personas diagnosticadas con cáncer. Por Cecilia Moncayo, con leucemia. Ten misericordia. Por Miguel Vides, de 45 años, diagnosticado con cáncer de próstata y de huesos. Ten misericordia de él. Oramos por Jennifer Menéndez, Señor. Apiádate de ella. Por Ana Bermudas y Héctor Ahumada, con cáncer de hígado. Sánalos, mi Señor. Por José, con cáncer de intestino. Apiádate de él, mi Señor. Por Carla, con cáncer de ovario. Pon tu mano preciosa sobre ella. Por Irma Fábregas, por Luis Miguel García, sánalos, Señor, ayúdalos. Por Melania, que está en espera de un donante de riñón, en tus manos la dejamos. Y ponemos a nuestros queridos hermanos Molina, que son tus siervos, y lo hacen todo con alegría de corazón. Mándales ángeles a su casa con un toque de sanidad tuyo. Por ese grupo de jovencitas de Honduras y El Salvador que están siendo evangelizadas, las apartamos para tu reino. Y los jóvenes que nos escuchan a través del internet. Señor, atráelos a ti. Ellos son el futuro de la iglesia. Bendícelos, Padre. Y te pido por los emprendedores, estas personas que quieren salir adelante con trabajo. Dales nuevas estrategias, Señor, prospéralos. Y te pongo a mis hermanas, Señor, a la Clarita, Padre amado. Yo te pido que hagas un milagro en su cuerpo y le des riñones nuevos, Señor. Con todo mi corazón te lo ruego. Por la Raquelita, que destapes las arterias y la ayudes con esa alergia que tiene. Por la Caro, por la Susi, Señor, mándales ángeles ministradores que las cuiden, que las defiendan. Por Audrey, sánala, Señor, es tu sierva. Por mi hijo Francisco, te agradezco que estés a su lado, mi Señor. Por Jordan, para que la mantengas rodeada de tus ángeles, que la cuiden y la defiendan, Señor. Por Héctor Trabanino, por Leslie, que vuelvan en sí, Padre amado, y puedan oír la voz de tu llamado, puedan entrar y cenar contigo, Padre Santísimo. Sé tú preparando a Pablo. Ayuda a este joven para que te sirva en tu ministerio. Por Aarón, Señor, enséñale por las noches y aconséjalo como dice tu palabra. Por los matrimonios, tú estableciste la familia, Señor, bendícelos. Y por la audiencia de Guatemala, de Centro y Suramérica, mandamos la bendición de tu palabra. Y si alguien escuchó y tocó su corazón, yo le aconsejo que se arrepienta de sus pecados, que le pida perdón a Jesús, para que sea Él quien le enseñe y lo guíe y pueda heredar así la vida eterna. Porque todo lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Les deseo un feliz fin de semana. Y si Él lo permite, el lunes a esta hora nos estamos abrazando con su preciosa palabra. Pero para el día de hoy, que Él mantenga su mano sobre la cabeza de cada uno de ustedes. Bendiciones. Hasta el lunes, si Él lo permite.